Bueno, pues ya hemos liberado nuestra Wii y ahora lo que nos hace falta es meterle la mandanga pues, para poder cargar backups de Zenith y demás. En este mismo vídeo o en otros, si lo he hecho por separado, habrás tenido lo de liberarla. Ahora lo que tenemos que hacer, nos habremos descargado en el siguiente paso el Nintendo, que nos va a permitir ejecutar juegos de GameCube de forma virtual. Entonces, todo el contenido del archivo comprimido lo tenemos que meter en la raíz de la SD que usamos en su momento para la Wii. Yo tengo una de 32 gigas, ¿vale? Ahí arrastrando, como veis, o descomprimir y luego metiéndolo. Ahora el siguiente paso, haremos descargado el Wiimote Lite para ejecutar juegos digitales en nuestra consola y como hemos hecho antes, el contenido lo copiamos y pegamos, ¿vale? Intentaría ver si puedo hacer un pack, un descargable de todo en un mismo sitio para arrastrar. Pero bueno, vamos paso a paso por si te hace falta. Ahora el siguiente paso en Jihad, ¿vale? Como otras cosas, eso como lo vas a dejar a la directa, pues nos vamos a su Jihad, a Preloader, aquí a la derecha, y nos tenemos que descargar este, ¿vale? Y también tenemos que descargar este otro, el cuarto. Y con esto pues, vamos a hacer lo mismo, lo único en este orden, ¿vale? Y no son comprimidos, copiamos, nos vamos a la tarjeta Wii, pegamos, ok, y vamos para atrás y copiamos los dos y pegamos, ok. En este sí, como habréis visto, como ya tenemos una carpeta app, por eso en el otro parecía una zona, ahora he hecho lo mismo, pero se ha copiado el licencia, ¿vale? El preloader nos va a servir si en algún momento tenemos un baneo de la consola para poder intentar recuperarla. Ahora el siguiente va a ser el canal del que va a ser el lanzador o ejecutador de los backups, de la mandanga, ¿vale? Entonces aquí tenemos que descargarnos porque vamos a poder instalarlo directamente en la raíz, los canales que se llamaban de la Wii. Ok, le damos y lo único, la diferencia de que se habrá descargado, lo tenemos por aquí, corto y en la raíz, pero en este caso en forwarder. Aquí lo pegamos. Y ahora de vuelta a la web nos tenemos que ir aquí y bajar este de aquí de la derecha y comprimido. Nos vamos para acá y como venimos haciendo, ¿vale? Si hago la carpeta con todo, lo malo que se podrá tener versiones antiguas. App igual que antes y pegamos, ¿vale? Como veis, ahora como esto se ocupa un poco más, si nos hace ese proceso de la copia y nos pone aquí señalado la app ese para que sepamos que se ha combinado con la anterior. Y ya todo esto lo tendríamos y lo vamos a quitar para meterlo en nuestra Wii y hacer los siguientes pasos ya allí directamente. Bueno, pues ya estamos aquí en la Wii y nos vamos a ir al Homebrew Channel que teníamos aquí instalado. Yo esta Wii no la formateé, pero eso está llena de explicaciones y me da cosita borrar alguna por si puede ser interesante eso en el futuro, aunque ya te digo yo que no. El navegador, a lo mejor, bueno. Pues aquí estamos. Y aquí, al haber metido el microSD, a diferencia de la otra vez cuando lo instalamos, nos salen todos los programas que hemos metido. Así que nada, vamos a empezar por Preloader Installer. Y le damos aquí a cargar. A ver si me coge bien el sensor. Luego la flecha se puede hacer, ¿vale? Esperamos aquí y nos va a decir que pusemos un botón. Que es el botón en el siguiente mensaje, ¿vale? Te va a decir presiona más o A para instalar en tu preloader. Creo que el adaptador que tengo de la salida de analógica que tenía la Wii a HDMI es un poco mojón, así que bueno, yo os lo voy a ir contando aunque no se vea del todo bien. Le damos a más y esperamos. Ahora que ya nos han salido estas letras, le damos a la app, porque ha hecho la instalación, pone ahí en azul Install Done y pulsar para salir y volvemos atrás. Ahora nos vamos para arriba y vamos a Load Preloader, le damos aquí a cargar. Vale, y por aquí vamos a tocar un par de configuraciones que podrías no tocarlas si tú quisieras, ¿vale? Hay muchas opciones que podemos cambiar si nos aparece. Por ejemplo, podemos cambiar aquí Region Free Everything, es decir, para que funcionen los juegos, antes sean PAL, en TFS, pues para que funcionen todos. Y luego, si no te gusta el típico mensaje de pulse A, aunque ya es mítico en la Wii, que sale al principio, pues lo puedes quitar. Y luego hay un montón de opciones más, ¿vale? Si das para arriba, irás directamente a ese setting, o para abajo, lo vas a ver muchas opciones, y le damos a la A y te dice ahí configuración guardada. Una vez hecho, le damos a la B, Back para volver, y le damos al primero System Menú, que vamos a volver al menú principal. Después tenemos que hacer otra vez al Homebrew Channel. Aquí le tenemos, accedemos de nuevo para seguir. El siguiente programa vamos a ejecutar es Wiimote Lite,
que me ha cogido el sensor un momento, que es más rápido con las flechas y con la A. Y aquí tenemos que irnos igual a la siguiente opción que te voy a decir, que es al What Manager. Aquí tenemos que darle S viene por defecto, Wii SD, le damos a la A y vamos a proceder a instalar las CIOs. Entonces nos vamos aquí a CIOs, le damos a la A y aquí le vamos a dar al 1 para instalar todas a la vez. Le damos a la A y empieza la instalación de todas las CIOs que tenemos puestas en la micro SD. Esperamos, voy a pausar esto por aquí. Una vez que están todas, nos dice Press Any Key, pulsa cualquier botón para continuar, le damos a la B para volver atrás, Back, ¿vale? Y el cuarto, que es Forwarding, le damos y aquí igual nos salen los canales que tenemos que instalar. Uno, para instalar todos, A. Y esperamos que nos va a instalar los dos canales. Este tardará en principio menos que el otro, que eran más. Una vez que lo tenemos, cualquier botón, por ejemplo la B y aquí la B, así aprovechamos el mismo, ¿vale? Y cuando estamos en el menú principal, pues el Home, el de la casita, para volver al menú del Home View Channel, ¿vale? Pero lo que queremos hacer es salir al menú principal, o seguir otra vez a la casita y salir al menú principal. Y ahora nos van a aparecer los dos nuevos canales, los nuevos iconos, que a ti te aparecerán en la página principal. Yo, como has visto, lo tengo en la segunda con el resto, para ejecutar los backups, la mandanga de Wii, que es este. Yo cuando era joven y tenía la Wii hace 20 años, como dice, tenía otro, pero este le conocía. Y los de GameCube, ¿vale? Para los de Wii vamos a meter la mandanga en un USB o disco duro aparte mejor. Y los de SD se puede hacer, digo, los de GameCube se puede hacer directamente en la SD. Pero vamos a verlo. Así que nos tenemos que ir al PC otra vez. Bueno, de vuelta aquí en el PC, lo que vamos a hacer es meter la mandanga de los juegos de GameCube y Wii. Para los de GameCube vamos a poder usar la misma tarjeta microSD que tenemos, ¿vale? Y nos vamos a ir a la carpeta aquí Games. Y aquí vamos a copiar las ISO. Pues nada, lo he dicho, los copio de la carpeta que yo tenga y le doy aquí a pegar. Y empiezo a pegar. Tendrás que tener en cuenta pues el espacio de tu micro SD que hayas puesto. Yo tengo una de 32 GB, entonces bueno, por más juegos vas a poder meter más mandanga de GameCube, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay juegos de GameCube que eran con 2 discos, entonces hay que hacer un procedimiento especial. Para ello, vamos a dejar esto copiando, tenemos que crear una carpeta con el nombre del juego, por ejemplo este, para probar, ¿vale? Y tenemos que copiar el contenido de los 2 discos dentro. Bueno, ya se ha copiado aquí la mandanguita y nos vamos por aquí, ¿vale? Entonces, lo que yo te decía, este y este los metemos aquí dentro, ok, y como verás, pues es el... Vale, ahora sí, ya tengo los 2 y lo que tenemos que hacer es con, aquí lo veis, 1 y 2, lo que tenemos que hacer es con el 1. Vamos a ir aquí, editar y llamarle, renombrarlo como game.iso, ¿vale? Y el 2 hay que enviarlo a dis2. Solo comentar un inciso, como habréis visto, el segundo yo tenía, el disco 2 no era formato ISO, era RVZ. Me da que con eso va a funcionar, tiene solo los 2 formatos ISOs, pero os muestro cómo sería, ¿vale? Para que lo tengáis. Disco 1 como game principal y disco 2 como dis2.iso, ¿vale? Los dos ISO porque en original son ISO. Y para reconocerlo, la carpeta sí le ponemos el nombre que queramos, el nombre de ese backup, de ese juego, de ese mandanga. Con esto ya tendríamos los de GameCube. Vamos ahora con los de Wii. Para ello vamos a necesitar un pendrive aparte, un disco duro que voy a conectar para que va a funcionar mejor y vamos a tener más espacio. De momento. Para ello, para el tema de Wii, nos vamos a dejar bajar este programita de su web, que yo usaba ya cuando la época de la Wii, y nos descargamos su última versión, que yo creo que no han sacado ninguna en bastante tiempo. Tenemos que ir aquí a avanzar y que tenemos seguir constante. Y ahora aquí en el Direct Link, la descarga. Esto ya lo tendríamos por aquí. Y este programita lo vamos a descomprimir y lo pondremos en nuestro lugar favorito para ejecutarlo, ¿vale? Y tenemos que ejecutar o la versión de 32 bits o la de 64. Normalmente ya 64 bits. Le decimos que sí y nos está arrancando. Un segundo, se me ha puesto en el otro monitor. Cerramos por aquí, ¿vale? Y como veis aquí tenemos el programita en cuestión. Tenemos que darle aquí, formatear dispositivo y seleccionar la unidad que vamos a usar para meter estos juegos.
Vale, aquí lo tenemos. Si no te reconoce el disco que tienes metido, porque lo has metido después y demás, vuelve a cerrar el programa y abrir. Vale, aquí lo tenemos. Te dice en qué formato. Había una forma es que lo puedes tener en NTFS si sobre todo es un disco duro USB que ya se usa para otras cosas y te crea una carpeta WBFS solo y entonces puedes usarlo para dos cosas, para la Wii y para otras cosas, que es lo mejor. Entonces, si vas a usar un disco duro externo, es recomendable, bueno, prueba los dos. Si es grande en NTFS, si quieres usar para otra cosa. No obstante, en un pendrive va a usar por defecto. Asegúrate que has elegido el correcto y le damos ya a Start para empezar. Te dice que va a borrar todo lo de ese pendrive para que lo tengas en cuenta. Decimos que sí y ya el formateo está hecho. Bueno, entonces ahora que tenemos en Drive, tienes que seleccionar ese dispositivo que acabamos de hacer. En mi caso, que recuerde bien, pues será el D, que serán aquí tropecientas letras, pero en mi caso es el D. Ok, y ya te lo reconoce mi pendrive de 32 GB, ¿vale? Y en File nos tenemos que ir por aquí y darle que vas a añadir un archivo o una carpeta. Voy a dar aquí para añadir, bueno, voy a dar para hacerlo más rápido en File. Seleccionamos el archivo en cuestión y si es uno en formato correcto y demás, pues nos saldrá por aquí, ¿vale? Esto antiguamente te dejaba descargar las... ahora también, ¿vale? Las imágenes que faltaban, ¿vale? Entonces lo seleccionas, le das a transferir, unidad 1 que pusimos antes y empieza aquí a pasarlo. Puedes añadir una carpeta donde tengas todos o varios y transferirlos luego todos a la vez. Cuando termine esto, nos vamos a ir a Drive 1. Y como veis ya ha terminado, si me voy aquí ya lo tengo y compruebo que estén las carátulas también, por la baja y te dice lo que tengo aquí ocupado, así ya lo tendríamos. Así que con todo esto, vámonos a la Wii ya. Ya estamos aquí en la Wii y hemos conectado la micro SD, la SD y el pendrive. Por cierto, ya borrar los canales antiguos. Para moverlos pulsamos con la A y con la B a la vez y un briconsejo podemos moverlos donde queramos para organizarlo. Vale, a ver si ahora me hace caso. Aquí otro, nos ponemos encima de aquí. Vale, y así los tengo en el principal. Bueno, vamos al lío. Vamos a empezar con los de GameCube, con el Nintendo. Le vamos a comenzar. Aquí nos dice de dónde lo va a coger. Le vamos a decir que da ese. Y como veis, aquí nos reconoce ya algunos. Vale, mira, el Metal Gear con los dos discos y otros por aquí. Si le damos pues a este mismo, ok, nos va a iniciar. ¿Ves? Aquí lo tenemos arrancando. Vale, la pregunta si te dices, ¿cómo vas a jugar estos juegos? Bueno, pues si tienes una Wii con los puertos de GameCube, pues es tan sencillo como conectar un mando de GameCube, que es lo mejor. Si no, con el Wiimote y el Nunchuk puedes jugar, o con el mando Pro de la Wii. Yo ahora mismo solo tengo el Nunchuk, el Wiimote conectado y por eso no estoy pudiendo hacer nada concreto. Ahora sí que tenía un Nunchuk aquí a mano y entonces ya sí puedo darle, ¿veis? Ya puedo darle a todo y podríamos jugar. Uy, se vuelve aquí loco. Entonces nada, bueno, nos vamos para atrás con la casita del home y ahora vamos a ver los de Wii con el pendrive que hemos conectado. Le damos aquí, que estos son el acceso directo a lo que tenemos. Le vamos a comenzar. Aquí nos sale cargando y si todo funciona bien nos sale este mensaje. Vale, ahora sí, he tenido que apagarla y volver a meter el pendrive. Vale, el pendrive es un USB que está más hacia afuera, ¿vale? Si la tienes tumbada, el de abajo. Vale. Mira, entonces, ¿ves? Aquí me reconoce también GameCube, que podría valer, pero aquí, ¿veis? El que metimos, ¿vale? Luego ya aquí en las configuraciones puedes seleccionar los que quieres que se te vean y los que no quieres. Si le damos a este botoncito, podemos decir, por ejemplo, que los juegos de LAN, los canales LAN y demás no nos saque, y los de GameCube, ya ojo que estamos en otro lado, pues tampoco haría falta. Entonces ya te sale aquí, ¿vale? Esto luego ya puedes cambiar el lanzador, mostrar una selección personalizada. Bueno, por aquí tienes, como ves, muchas opciones. Mostrar unidad. Mira, si tienes la Wii conectada a internet y le das aquí, te irá de descargar las imágenes. Otra cosa es que funciona. Vamos a probarlo. Bueno, en este caso con este no me ha funcionado, pero bueno, sería cuestión de probar o que ya no estén operativos. Así que nada, como veis puedo arrancarlo y está funcionando, ok. Así que nada amigos, con esto ya estaría todo, corriendo vaca mandanga de GameCube y Wii y ya tendríamos liberado al 100%.
Nos vemos, amigos. Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego.